Fahrenheit 9/11, dirigido por Michael Moore en 2004, es mucho más que un documental, es una bomba de cuestionamientos y revelaciones que explora los oscuros hilos entre política y guerra tras los atentados del 11 de septiembre. Moore, conocido por su estilo provocador y sin concesiones, no se detiene en las simples críticas, nos lleva al fondo de las conexiones políticas y empresariales que, según él, moldearon la guerra de Irak y la política estadounidense en los años posteriores a la tragedia de las Torres Gemelas. La película arranca con una serie de imágenes que nos llevan de regreso a los devastadores momentos del 11 de septiembre de 2001, enmarcando el estado de shock que experimentó Estados Unidos y el resto del mundo. Moore utiliza estos momentos iniciales para conectar emocionalmente con el espectador, y luego nos lleva en una montaña rusa de datos, entrevistas y escenas que exponen las relaciones entre la familia Bush y el negocio del petróleo saudí. ¿Fue la guerra en Irak una lucha por la libertad, o en realidad, una jugada estratégica para el control del petróleo y el beneficio de unos pocos? A nivel general, Fahrenheit 9/11 es una crítica intensa a la administración de George W. Bush y a cómo manejó las secuelas de los ataques. Moore argumenta que el gobierno manipuló el miedo colectivo para justificar una guerra y expandir su influencia. Para esto, el documental muestra datos que en su momento fueron reveladores, como el uso de conexiones familiares y empresariales para establecer políticas de Estado. Lo impactante es la manera en que Moore pone en escena esta información, usando su estilo directo y toques de humor ácido para mantenernos enganchados. Moore no solo critica a los políticos, sino también a las corporaciones mediáticas que, según su visión, influyeron en la opinión pública. Para los espectadores, la pregunta que queda es, ¿hasta qué punto creemos lo que nos dicen los líderes y los medios? A pesar de la controversia que generó, Fahrenheit 9/11 sigue siendo una pieza fundamental para entender el documental político y el impacto que una producción puede tener en la sociedad. Moore no pretende ser neutral, su objetivo es abrir los ojos del espectador y dejarlo con una duda persistente: ¿es todo lo que nos dicen la verdad, o hay algo más detrás? Después de verlo, ¿crees que Fahrenheit 9/11 cambió la forma en que vemos la política y el poder? ¿Hasta dónde llega la manipulación en nuestra realidad?